Muy bien. Vamos. Muy bien, ahí se está viendo, ¿no? Sí, profe, está viendo bien. Bueno, vamos a... Bueno, lo que vimos la clase pasada, empezamos con teoría convencional de filtros. Definimos los filtros, los clasificamos, sabemos que tienen una multiplicidad de factores y variables para la tipificación, pero lo importante, lo que le tiene que quedar a ustedes, es que el filtro es un dispositivo fundamental en la teoría de circuito para lo que vayan a hacer, ¿no? Lo van a aplicar absolutamente todo, como ingenieros electrónicos. Entonces, bueno, se van a convertir en verdaderos expertos en filtros, y hemos arrancado con la teoría convencional. La teoría convencional incluye la aplicación de todo el modelo circuital, de elementos con componentes pasivos, un sistema lineal, invariante en el tiempo, ¿sí? De parámetros concentrados, donde por las características, ¿no? y la disposición, un filtro lo podemos dominar o manejar el ancho de banda para que la energía dentro de ese ancho de banda podamos captarla y podamos transferirla de la mejor manera posible. Es así que vimos la primera clasificación del filtro de K constante, que se llama. Y se llama de K constante porque ese cuadripolo, que tiene elementos reactivos y tiene una impedancia característica que es constante, ¿sí? Y sabemos que la impedancia característica en estos equipos en estos dispositivos para la máxima transferencia de energía hay que hacerle igual a la impedancia imagen de entrada, la imagen de salida, etcétera, etcétera. Y nos basamos en esa teoría para diseñar filtro pasa bajo, pasa alto, pasa banda y elimina banda, que es lo que vimos la clase pasada. Estamos haciendo un breve reconto, ¿no? de lo que vimos. Acá está la razón por la que se llama de K constante, porque la multiplicación de las impedancias que intervienen en el filtro, que constituyen el filtro, Z1 por Z2, es igual a K al cuadrado, ¿sí? Siendo K un valor constante, real y positivo. Por eso se llaman filtros de K constante. Tiene mucho que ver con el modelo matemático, ¿no? el nombre. Y se utilizan circuitos T, pi, en escalera, etcétera, etcétera. La disposición de un circuito T es esa, y fíjense que, curiosamente, si bien tiene tres impedancias, pero la rama superior le llamamos Z1 sobre 2. Es como que tenemos una Z1 y una Z2, ¿sí? Pero para conformar el circuito T, dividimos en dos la impedancia del brazo superior, ¿no? Y bueno, ahí hicimos todo el despliegue. Partiendo de esta nomenclatura, hicimos todo el despliegue matemático de a qué es igual la impedancia característica, ¿no? Y la función es llegar a determinar matemáticamente a qué es igual la función de propagación. ¿Por qué buscamos la función de propagación? Porque es la función que nos va a dar cómo se propaga la señal que va a pasar por ese filtro, ¿sí? En cuanto al módulo y a la fase. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos importa. A ver qué grado de atenuación tiene y cómo se maneja la fase, porque dijimos que es muy importante atenuación y fase. A tal punto que la función de propagación es un complejo, es una función compleja, tiene una parte real, alfa, que es la parte imaginaria,
y la parte real, perdón, y beta, la parte imaginaria, que es la faz. ¿Mm? Bueno, a través de todo este manejo, despliegue matemático, fíjense que utilizamos los parámetros A, ¿no? Para determinar, acuérdense cuando vimos cuadripolo, ¿sí? Para determinar una relación de impedancias, y reemplazando y trabajando un poco con las expresiones, llegamos efectivamente a un valor de la función de propagación, en realidad dos valores, dos situaciones, A y B, ¿no? Para valores de alfa igual a 0 y para valores de beta igual a pi, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen, van a ver que aparecen las funciones hiperbólicas, ¿sí? Matemáticamente les pregunto, ¿por qué aparecen las funciones hiperbólicas? ¿Por qué les parece que aparecen las funciones hiperbólicas acá en la fórmula de la función de propagación? Pregunta de examen. Yanaín tiene un punto, así que... Miren que no viene mal un punto en un examen final, ¿eh? ¿Por qué aparecen las funciones sin tanto despliegue matemático? ¿Por qué aparecen las funciones seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente? Porque nacen de los complejos, de las fórmulas de Euler, de E a la J y todo eso. Muy bien, excelente, Naim. Sí, ya tiene 2 puntos ya para un examen final. Efectivamente, Don Euler estableció la relación, ¿no? Siendo una función compleja, se la puede definir o representar de varias formas, ¿sí? De forma binómica, de forma polar, ¿sí? De forma exponencial. Y ahí viene la cosa, o sea, hay funciones en trigonometría, que son las llamadas funciones hiperbólicas, que están definidas en función de las funciones exponenciales. Por ejemplo, el seno hiperbólico es e a la x más e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Entonces, si tomamos esas identidades, ¿sí? Las reemplazamos acá en las expresiones, y aparecen, no caprichosamente, sino que aparecen, yo diría, esto es una máquina tan bien pensado, ¿no? Todo el tema Euler, Fourier y Laplace es todo un modelo que se ha pulido durante el tiempo, un modelo de representar las variables en teoría de circuito, que realmente ese modelo matemático es muy, pero muy aproximado a la realidad. ¿Sí? Y todo parte de relacionar una señal que varía en el tiempo en forma periódica con un vector que gira, ¿no? En forma armónica, un fasor, relacionar todo eso. Ya podemos, si tenemos dos dominios, uno en función del tiempo, el otro en función de la frecuencia de rotación o de la pulsación angular de ese fasor, y vamos estableciendo las relaciones, y después aparece Fourier con la famosa serie trigonométrica, ¿no? Que también lo relaciona y maneja el espectro en frecuencia de esa función del tiempo, y termina Laplace diciendo, este modelo que se cumple para funciones periódicas, yo lo voy a hacer extensivo para cualquier variable, para cualquier señal, cualquier tipo, sea periódica o no, y para eso vamos a tener una variable compleja, que le llamo S, que es la frecuencia compleja, ¿no? Es realmente la construcción matemática, no sé si se dan cuenta, pero es extraordinaria, ¿no? Es fuera de lo común. Entonces terminamos con un modelo fantástico, de un potencial enorme para la representación real
¿no?, de lo que ocurre con las señales a través de los circuitos, en el análisis de los circuitos. Bueno, y acá, no caprichosamente, al tener esas identidades de funciones hiperbólicas, aparecen los senos y cosenos, ¿no? Definimos una variable, se llama x sub k, justamente porque estamos analizando filtros de k constante, simplemente un tema de nomenclatura, pero es darle diferentes valores hasta que llegamos a la representación de la función de propagación. Esto es lo que pasa en un filtro de k constante con la función de propagación, ¿tá? Es decir, dentro, por supuesto, estos valores, fíjense, en el eje de ordenadas está la atenuación y la fase, a tal punto que todo se define en un cuadrado, ¿no?, de más menos 1, ¿sí?, y la fase entre menos a más pi, o al revés, de más pi a menos pi, ¿no? Y fuera de ello tiene otra variación. Entonces, dentro de ese cuadrado, que cuando hacemos la transformación, porque estamos justamente en la variable compleja, cuando hacemos la antitransformación, vamos a ver que realmente lo que ocurre dentro de que estas son frecuencias de corte, el menos 1 y el más 1 son frecuencias de corte, donde sucede realmente que la atenuación y la fase dentro de esa frecuencia se van a manejar de una determinada manera. Fíjense, el hecho acá en 0, que la atenuación sea 0, significa que no atenúa nada el dispositivo. Está claro, ¿no? Y después va creciendo la atenuación, y fuera de ese margen, que sería la que corresponde a las frecuencias de corte, ya tenemos otros valores de atenuación. ¿Está claro? Mejor dicho, acá tenemos la fase que se mantiene constante, y en el caso de la atenuación va creciendo. A medida que nos alejamos de esa frecuencia de corte, por encima y por debajo, la atenuación crece. Está claro, ¿no?, el concepto. Es muy interesante desarrollarlo matemáticamente y explicarlo, pero conceptualmente esta es, ¿no?, la función de propagación en un filtro de K constante. Genérico, ¿no? Genérico. ¿De acuerdo? Sí. Después lo que hicimos es, bueno, agarrar y analizar propiamente un pasabajos, ¿sí? Vamos directamente a la forma. Fíjense que esta sería Z1 sobre 2, Z1 sobre 2, y C, ¿por qué tiene inductancia en la rama superior? Porque matemáticamente, si es un filtro pasabajos, a frecuencias bajas la impedancia es baja, o la reactancia y la impedancia va a ser baja, y a frecuencias altas la impedancia va a ser alta, con lo cual lo que estamos diciendo que a frecuencias bajas la va a dejar pasar y las frecuencias altas no. Está claro, ¿no?, el concepto. Y son filtros reactivos, es decir, que lo que marca realmente ese manejo en la banda de frecuencias determinada es la inductancia y la capacidad, que son los componentes que tenemos que variar. Bueno, ahí está. Esa es la forma. Y no es nada extraordinario porque los valores se calculan de esta manera, ¿no? Fíjense, L1, R es la resistencia de carga, la resistencia que le vamos a acoplar al filtro, a la salida. Acá siempre va cargado. Y bueno, podemos calcular L1 y C2, que son los valores que necesitamos saber, ¿no? Y para una frecuencia de corte, fíjense, acá dice que corresponde al x sub k igual a 1. ¿Se acuerdan que decíamos en la función de propagación genérica que vimos anteriormente? Corresponde a ese valor 1, ¿no? Y por eso es que se reemplaza por 1, ¿no? Acá xk, y a raíz de eso, al reemplazar el x sub k por 1,
ya se desprenden todos los valores de los componentes. Es muy sencillo. Esto es lo que tienen que saber ustedes. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo Sí, mismo con disculpe, el... profe, Sí, una consulta. sí, sí. ¿Por qué es ¿Cómo le igual a va? 1 específicamente? ¿Cómo va, profe? Bueno, justamente cuando hicimos el desarrollo, vamos acá. Hay todo un desarrollo matemático, ¿no? De la sección de filtro de K constante. Sin importarme si es pasa bajo, pasa alto, pasa banda o elimina banda. Entonces, el tema, cuando se desarrolla matemáticamente, esta es la forma genérica que va a tener un circuito T, llegamos a la... ¿Para qué se hace ese desarrollo matemático? Teniendo en cuenta dos pautas, o sea, que la impedancia característica se mantiene constante, ¿sí? Y que el producto Z1 por Z2, que son las impedancias que constituyen el filtro, van a ser igual a una constante, ¿sí? Al cuadrado, que tiene que ser real y positiva. Esas son las condiciones. Y esas condiciones me permiten desarrollar y llegar a determinar matemáticamente la función de propagación. ¿Sí? ¿Saben qué es la función de propagación? La función de propagación es justamente la función que me va a permitir ver cómo es el manejo de la señal, ¿sí? En ese dispositivo que estoy colocando llamado filtro. ¿Está claro? Entonces, tengo que determinar la función matemática y analizarla en módulo y en fase. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, cuando empezamos a trabajar matemáticamente, les comentaba a sus compañeros que aparecen seno, coseno hiperbólico, y es porque están definidos en función de una notación exponencial, y como la función de propagación es un complejo, ¿sí? Un número complejo que tiene una parte real que se llama alfa, atenuación, y la parte imaginaria, beta, que es la fase, como todo complejo, lo podemos representar en notación binómica, en notación exponencial, en notación polar. Cuando lo representamos en notación exponencial, aparecen identidades trigonométricas, que son las llamadas funciones hiperbólicas, ¿sí? Y las aplicamos acá. ¿Por qué las aplicamos? Porque nos ayudan a graficar cómo va a ser la función de propagación en ese filtro. Y la variable se llama x sub k, o sea, la variable x, ¿sí? Nada más que le ponemos k justamente haciendo alusión que se tratan de filtros de k constante. Y si vemos, la función de propagación es esta, ¿sí? Fíjense que en la ordenada tenemos alfa, que es la atenuación, y beta, que es la fase de la función de propagación. Y como están definidas las funciones hiperbólicas y las expresiones, se da que tiene un valor el módulo y la fase, o sea, la atenuación y la fase, dentro de los valores -1 y +1. Siendo acá esto es x, o sea, x sub k, ¿no? Es la variable que después vamos a ver que corresponde a una frecuencia de corte, ¿me entienden? Entonces, por ahora le ponemos un valor genérico a la función de propagación y la variable le llamamos x sub k. Entonces, fíjense que dentro de ese rango entre -1 y +1, la atenuación que es alfa, es mínima. En el origen es 0. Crece, crece, crece. Perdón, acá. Acá estamos. La atenuación en ese rango es 0. ¿Sí? Y a partir de +1 empieza a crecer. Y a partir de -1 empieza a crecer. Esa es la atenuación, o el módulo de la función de propagación. Y la fase es una transición entre -pi y +pi. ¿Lo ve ahí? ¿Sí? Entonces ahí está el famoso +1 y -1, que es la variable x sub k de la función de propagación.
Entonces, cuando vamos a trabajar sobre un filtro en particular, eso nos sirve, por ejemplo, en el pas abajo, para x sub k decir igual a 1. ¿Por qué? Porque en el filtro pas abajo, lo que voy a hacer, vuelvo acá, es voy a dejar pasar estas frecuencias bajas y a partir de x sub k igual a 1, voy a atenuar, o sea, la atenuación que crezca, ¿me entienden? Para que toda la señal que esté debajo de esa frecuencia no la atenúe y pueda pasar a través del filtro. Por eso se llama pas abajo. Entonces, en un momento dado digo, para x sub k igual a 1, es igual a la frecuencia de corte. ¿Sí? Que yo puedo decir, la frecuencia de corte, a partir de, yo voy a capturar señales hasta 100 Hz. ¿Sí? O hasta 1000 Hz. A partir de ahí, ya no, las voy a atenuar. ¿Me entienden? Entonces, todas las señales que estén hasta esa frecuencia de corte, como la atenuación es nula, va a pasar a través del filtro. Por eso se llama pas abajo. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, profe. Muchas gracias. Bien. Bien. Entonces, eso es lo que tienen que... Por eso se manejan siempre con esta función de propagación para cualquier filtro de K constante, sea pasa abajo, pasa alto, pasa banda o elimina banda. Nada más que para cada uno de ellos van a cambiar las variables, las X sub K. En el caso del pasa abajo, quiero que a partir de esta frecuencia se atenúe. Muy bien. Así es que, fíjense, determinamos X sub K igual a 1 y reemplazando en la fórmula, ¿sí? Acá aparece una frecuencia de corte, omega sub c, que eso es importante porque lo tenemos que saber, y va a quedar todo a determinar en el circuito. La L1, la C2, la R, que es la resistencia de carga, que es dato, y la frecuencia de corte, que es dato, porque a usted le van a pedir, a ver, necesito, ustedes como ingeniero, que me procesen una señal de baja frecuencia, la quiero amplificar y quiero monitorearla, ¿sí? Quiero escucharla, quiero visualizarla, quiero medirla. Le van a pedir cualquier cosa con respecto a esa señal. Entonces ustedes, lo primero que tienen que diseñar es un filtro pasabajos, ¿sí? Para que capte todas las señales menores a esa frecuencia de corte y a partir de ahí las atenúe. ¿Quedó claro? El diseño en sí es muy sencillo porque teniendo esos valores, frecuencia de corte, teniendo la resistencia de carga que le voy a acoplar al filtro, todo lo demás, fíjense en la fórmula, sale, ¿no? Fíjense, L1, cálculo primero, es 2R sobre omega sub c. O sea que ya tengo la inductancia. Y recuerden que en la configuración es L1 sobre 2, o sea, tengo que dividirlo en 2. Y después calculo C2, ya con el valor de L1. ¿Sí? Esta fórmula es para que vean que despejando de ahí como R siempre es dato, porque ustedes van a cargar el dispositivo final que les están pidiendo, si quieren amplificarla, la señal, o visualizarla, van a saber concretamente la resistencia de carga que va a tener el filtro. ¿De acuerdo? Y ahí está, este es el modelo. Muy bien. Con el pasa alto pasa lo mismo, nada más que, ¿qué es lo que tiene que variar, Micaela, para un paso alto, para un pasa alto? ¿Qué es lo que tendría que variar? A diferencia del anterior. Que se dejen pasar la frecuencia alta y se atenúen las bajas. Muy bien. ¿Y dónde colocaría, qué colocaría en la rama superior del circuito T? En el pasabajo había bobinas, ¿no? Inductores, porque la impedancia es proporcional a la frecuencia. Mayor es la frecuencia, es mayor la impedancia. En cambio, en el pasa alto, ¿qué pasa? ¿Qué colocaría? Al revés, supongo.
Un capacitor. Supone bien, ¿sí? Sí. Supone bien, ¿no? Colocaría capacitores en la rama donde tiene que pasar la señal. ¿Por qué? Porque la impedancia es 1 sobre omega C, ¿sí? Es decir, omega siendo omega la pulsación. Cuando aumenta el denominador, se hace más baja la impedancia. Entonces, a mayor frecuencia, esto prácticamente va a ser, a una frecuencia infinita, esto es un cortocircuito. ¿Sí? O sea, una impedancia cero. ¿Se entiende, no? Bien. Sí, Sí, profe. sí, sí. Y ahora es como cuando vemos la diferencia entre activo y pasivo del filtro pasal. Bueno, hasta ahora no vemos la diferencia entre activo y pasivo, porque estamos trabajando con componentes pasivos, ¿sí? Estamos trabajando con RLC, ¿sí? Que son componentes pasivos de parámetros concentrados. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora sigue siendo un filtro de K constante, nada más que, fíjese en T, nada más que este es pasa alto. ¿Sí? Se hace el mismo razonamiento, y se determina acá hasta que llegamos a los valores. Fíjense, en el límite izquierdo de x sub k igual a -1, corresponde a una frecuencia de corte 1, y en el límite derecho corresponde a una frecuencia de corte 2. ¿Por qué hacemos eso? De ahí vamos a trabajar con esas dos frecuencias, ¿sí? Y vamos a sacar una frecuencia media, que es la de, ¿no? la de resonancia, o es la media geométrica, la frecuencia del corte 1 y la frecuencia del corte 2. ¿Sí? Y vamos a, perdón, ya estamos con el pasabanda, o sea, ya el pasa alto ya lo habíamos calculado acá, ¿no? Acá al revés, simplemente a partir de x sub k menos 1, a diferencia del pasabajo, ¿sí? Vamos a tener la frecuencia de corte, para que puedan pasar las frecuencias altas. Volvamos otra vez para explicarlo. En el pasabajo, nosotros hacíamos x sub k igual a 1 para que todas las frecuencias que estén por debajo tengan atenuación cero. ¿Sí? En el pasa alto, tomamos x sub k igual a -1, ¿sí? Para que a partir de esta frecuencia la atenuación sea distinta de cero. ¿Se entiende, no? Para el pasa bajo nos ubicamos acá con la frecuencia, y para el pasa alto nos ubicamos acá, -1. Y ahí tenemos los valores, como calculamos, ¿no? Reemplazamos por x sub k igual a -1 y determinamos C1 y L2. Y ahí tenemos la disposición. Bueno, les iba a preguntar de nuevo cómo harían para pasar hacer pasar una banda, pero como ya han visto el circuito, estábamos viendo en la rama superior ponemos un resonante serie, ¿no? Al poner un resonante serie, evidentemente, este serie y esta otra serie van a tener una frecuencia de resonancia que van a estar ligadas a dos frecuencias de corte y que determinan un ancho de banda. Entonces, la idea es que dentro de ese ancho de banda se haga pasar la señal, ¿sí? Con atenuación nula. ¿Está claro? Por eso tiene esta disposición. Y por eso aparece una frecuencia de corte inferior y otra superior, y la diferencia delta omega se llama ancho de banda, ¿sí? Y van a ver que el desarrollo matemático
siempre es del mismo tenor, es el mismo sentido. Para el límite izquierdo vamos a tener x sub k igual a menos 1, y corresponde a la frecuencia de corte 1. Y en el límite derecho x sub k igual a 1, y corresponde a la frecuencia de corte omega sub c sub 2. Porque necesito pasar una banda, entonces, afuera de ese ancho de banda, voy a atenuar mucho la señal. Dentro de ese ancho de banda voy a tener atenuación nula. ¿Se entiende? Sí. Y determinamos los valores, y los valores ahora sí, L1 y C1, van a estar en función de esa frecuencia de resonancia, que es la media geométrica de las dos frecuencias de corte, o del ancho de banda, ¿sí? Y de la resistencia de carga, que son datos. Sé que es muy sencillo el tema del diseño del filtro, porque es simplemente aplicar esta forma. ¿De acuerdo? Y de ahí salen todos los valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Y Sí, ahora se entiende. pregunto a todos, ¿no? ¿Cómo dispondrían este circuito T de K constante para hacer un elimina banda? En lugar de filtro pasabanda, un filtro elimina banda. Naín ya lleva 2 puntos para un examen final, así que miren. Al revés del circuito que tenemos acá. Muy bien. ¿Cómo sería al revés, Micael? Que tengamos el paralelo del capacitor con el inductor En a la los rama costados. superior, Sí, en la la rama rama superior, y acá en la rama inferior. Muy bien, excelente. Ya tiene medio punto para el final, Micael. Bueno, Entonces, bueno, hacemos el mismo abordaje teórico. Tenemos la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior, ¿sí? Y fíjense que se obtienen, a ver, ¿dónde están los X, ¿no? ¿Ven? Los límites, en el límite izquierdo, x sub k igual a 1, y en x sub k a menos 1 corresponde a la frecuencia de corte 2. Es decir, los intercambiamos justamente para que dentro de ese margen, la atenuación sea 0, ¿sí? Y podamos eliminar esa banda. Entonces, ahí tenemos los valores, como los calculamos, C1, L1 y C2. Ahí está el circuito. Estos circuitos se denominan circuitos tanques, ¿no? En la jerga. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Bueno, eso es con respecto a los circuitos de K constante. Tenemos que tener en cuenta también que lo que se llama la teoría de la normalización. Me van a disculpar un segundo, a ver que voy a conectar acá. Estoy quedando sin batería. Esta. Ustedes saben que se trabaja mucho con valores normalizados. Hablábamos que en el diseño
se diseñan con valores normalizados y después se colocan los componentes que tecnológicamente se fabrican y de valores que se consiguen comercialmente, ¿no? Entonces, para eso se trabaja en el diseño con circuitos normalizados. Se toma como una comparación de dimensiones, un cambio de escala de los parámetros del circuito, ¿sí? Se basa en una relación de factores de escala, de impedancia y de frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace para normalizar? ¿Qué se normaliza? La impedancia del filtro o del circuito. ¿Sí? Una impedancia total tiene esta forma, donde tiene una resistencia, una inductancia y una capacidad. Tiene esta expresión. Y el factor de escala de impedancia le llamamos R, ¿sí? Porque generalmente es el valor de resistencia al cual queremos normalizar, y el factor de escala de frecuencia se llama omega C. Entonces, haciendo todo un tratamiento en función de esos valores R y omega C, ¿sí? Aparece que la resistencia normalizada es igual a la relación entre la resistencia real del circuito, que tiene la impedancia, y el factor de escala, R. Y así tenemos inductancia normalizada. Fíjense que tanto la inductancia como la capacidad dependen del factor de escala de frecuencia, obviamente, porque son elementos reactivos, ¿no? Así que de acá tienen que determinar las fórmulas, contar con esas fórmulas, la frecuencia también, tenemos una frecuencia normalizada, de manera tal que cuando queremos desnormalizar, ¿sí? Aplicamos la fórmula, ¿no? Acá van a ver el tema de los valores normalizados y los valores desnormalizados. Es muy simple, ¿no? Es como cuando aplicábamos, ¿se acuerda que en teoría de circuito 1 veíamos la teoría de la normalización en el lugar geométrico de la impedancia y la admitancia? No sé si se acuerdan, ¿no? Que todo terminaba en la aplicación en el ábaco de Smith, o en la carta de Smith. ¿Se acuerdan de eso? ¿O está muy lejano? Teoría del circuito 1. Algo me acuerdo, profe. Bien, bien, muy bien. Entonces, bueno, se utiliza lo mismo, ¿no? Es muy importante cuando, o lo mismo que hacen en BODE, que en BODE utilizan un factor de escala, ¿sí? Para la medición, y lo tienen que tener en cuenta después para la conversión. Bueno, esto es lo mismo. Esto es absolutamente lo mismo. Entonces, esto nos lleva a trabajar con valores normalizados, ¿sí? Y en un pasabajos podemos calcular los componentes L1 y C2 normalizados, los calculamos en función de los valores, ¿no? Teniendo una resistencia normalizada igual a 1 y una frecuencia igual a 1, normalizada igual a 1. Entonces, la inductancia y la capacidad tendrían este valor. Y nos quedaría el circuito normalizado de esta manera. 1, 1 y 2. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Entonces, para desnormalizar, ¿sí? Como estos son los valores normalizados, vamos a desnormalizar en función de un valor de resistencia y un valor de frecuencia, ¿sí? Que es el factor de escala que hemos utilizado, y nos va a dar el valor en ohms, o en microfaradios, o en milihenrios, que corresponde. ¿Sí? Esa es la cuestión. Para el pasalto lo mismo, ¿sí? Y fíjense que el circuito normalizado para el pasalto tiene en la inductancia 1,1 y el capacitor 1,5.
¿De acuerdo? Siempre eligiendo como, ¿no? como valores normalizados o factores de escala 1, ¿no? Muy bien. En definitiva, las características de los filtros de K constante, que la impedancia característica no se mantiene constante dentro de la banda de paso, y la función de atenuación no crece rápidamente cerca de los puntos de corte. Eso lo vimos acá, porque tienen estas características todos los circuitos de K constante, ¿no? ¿Está? Fíjense cómo varía la atenuación, por tanto, entonces, ¿qué se hace? Y se lo trata de mejorar, ¿no? Y para mejorar un filtro de K constante se propone lo que se llama una sección de filtro M derivada. Se llama así simplemente por un factor M, que ya lo vamos a ver, que puede adquirir un determinado valor y mejora esas características. Es decir, que los filtros de M derivada tienen mejor característica en cuanto a la continuidad, al valor constante, digamos, de la función de la impedancia característica, y el tema de la atenuación. ¿Cuáles son las condiciones del filtro M derivada? Tener la misma localización de la zona de transmisión y atenuación que el K constante. Es decir, que se trabaja sobre la base del filtro de K constante. Tener la misma impedancia característica que el K constante. Vuelvo a repetir, es una mejora del filtro de K constante. ¿No? ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer en función de esto un despliegue matemático, teniendo en cuenta la impedancia característica, la misma de K constante, pero le agregamos este factor M, ¿sí? Matemáticamente. Fíjense que cómo son los artificios en matemática, que estamos buscando mejorar el gráfico, ¿no? El gráfico que tenía la función de propagación, que tiene, mejor dicho, la función de propagación de los filtros de K constante. Entonces, introducimos un factor M. Multiplico y divido la expresión de la impedancia característica, con lo cual, dentro del radical no me varía absolutamente nada, pero le empiezo a distribuir, ¿sí? Y empiezo a trabajar, ¿sí? Y ya le llamo a Z1 K sub M sobre 2, le llamo al producto M por Z1 de K constante sobre 2, ¿sí? Y voy trabajándolo, y voy trabajándolo. Esto me encanta que en los exámenes finales hagan el despliegue ustedes de fórmulas, ¿no? Esto es para que se luzcan, ¿sí? No para que macheteen la fórmula y la digan de memoria, sino para que lo vayan razonando y se luzcan como verdaderos ingenieros especialistas en circuito. Así que... Y finalmente, bueno, ya aparece la variable x sub k, se va a convertir en x sub km, o sea, es la variable para la sección de los filtros M derivada, y esto nos va a permitir ver cómo se llega a mejorar, y vamos a observar, fíjense cómo incide, cómo va influyendo el M, el valor de K, y de ello se van a obtener que x sub k es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos m cuadrado, y ahí lo vamos a tipificar si m es igual a 0, qué valor toma x sub k, si m es igual a 1, etcétera, etcétera. Y en definitiva, nos aparece esta función de propagación. ¿De acuerdo?
Fíjense, ¿no? Está el X sub K. Tenemos los mismos, al incluir ese factor M, ¿no? Vamos a tener el origen, ¿sí? Beta, recuerden que es la fase, esto que está en rojo, ¿sí? Y lo que está en azul es la atenuación, ¿sí? ¿Qué diferencia pueden notar? A ver. ¿Qué me pueden decir? Fíjense que los límites siguen siendo -1 y 1, ¿no? Que serían las frecuencias de corte, inferior y superior, ¿no? Pero hay una variación, fíjense que la atenuación es nula, completamente nula dentro de las frecuencias de corte, -1 y +1, la frecuencia de corte inferior y superior. Pero después sucede como que la atenuación tiende a un valor muy alto, ¿sí? Tiende a un valor muy, pero muy alto, cerquita de la frecuencia de corte, ¿no? Y después tiende a bajar, ¿sí? Comienza a bajar. Igual de manera simétrica para ambos lados, ¿no? Y la fase que está en rojo, ¿sí? Hay una variación de fase entre -pi y +pi, entre la frecuencia de corte, pero después, cuando salta esta indeterminación, ¿sí? Perdón, la fase vuelve otra vez a 0, lo que mejora las condiciones, ¿sí? Mejora totalmente las condiciones porque recuerden que en el anterior, en el filtro de K constante, la fase quedaba, ¿no? En +pi o -pi, en cambio acá vuelve otra vez y es como que hay una compensación en fase, no sé si lo pueden ver. Se pueden calcular matemáticamente desde el origen esas distancias, ¿sí? Y están relacionadas íntimamente al valor de m, ¿sí? A este valor de m. ¿De acuerdo? Pudieron establecer, ¿no?, las diferencias. Y fíjense que la atenuación acá varía con una función arco seno hiperbólico, ¿no? Y todo en función de esa sección M. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. El tema es que vamos para vamos a ver que el filtro tiene si nosotros lo colocamos, está basado en el filtro de K constante, y lo que vamos a determinar después es realmente a lograr, ¿no?, una impedancia característica diferente al de K constante dentro de esas frecuencias de corte, de manera tal que dentro de ese ancho de banda va a ser real y afuera de él imaginario. Con lo cual vamos a tener el cálculo de todos los parámetros,
sea un filtro tipo T o un filtro tipo pi, cualquiera de ellos, y vamos a llegar al final, ¿no?, a determinar que el M, a esto es lo que queríamos llegar, ¿no?, que miren cómo incide ese factor M, cómo incide sobre la resistencia, sobre la atenuación, ¿no?, y lo que implica darle un salto de indeterminación o un polo, ¿no?, fuera de la frecuencia de corte, cerquita y no más. Eso implica que cambie notablemente la función de propagación. Esto es muy importante, la variación de R, ¿no?, que es como si tuviera un ripple chiquito, y eso depende del valor de M. Y acá está cómo sería esa variación. Fíjense, desde M igual a 0 hasta 1, cómo va creciendo. Es decir, que a medida que le doy un valor, por ejemplo, acá M06, tiene este valor intermedio, M07, ¿sí?, aumenta, es como si aumentara el ripple. Así que, y eso nos va a dar una tolerancia, eso nos va a dar una tolerancia que la vamos a llamar épsilon, ¿sí?, y que se puede calcular en función de estas fórmulas, ¿no?, que es por lo general que en un filtro de sección de M derivadas van a fijar ustedes en el diseño el M, y lo que van a definir es esa tolerancia. Van a calcular la tolerancia que va a tener de la variación, ¿no?, de la resistencia o dentro del ancho de banda determinado. A esta distancia se denomina cobertura. Recuerden que es simétrica para un lado y para el otro, ¿no? Pero bueno, dependiendo si el filtro sea pasa bajo o pasa alto, pasa banda o elimina banda, voy a tener una cobertura hacia un lado, hacia el otro, y en el caso del pasa banda, hacia ambos lados. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo estamos hasta acá con la teoría convencional de filtro? Vamos bien. ¿Sí? Insisto en que conceptualmente, ¿no?, más allá de que tienen que tener el manejo de la fórmula, ustedes vieron que llegan a un punto del manejo del modelo que ustedes tienen que saber de dónde aparecen las expresiones y manejarse por la gráfica de la función de propagación. ¿Por qué? Porque el filtro es un circuito, es un cuadripolo, es un dispositivo que va a tener un tratamiento de la señal dentro de un ancho de banda, ¿sí?, y de acuerdo a los componentes que pongamos y a la configuración, va a ser pasa bajo, pasa alto, pasa banda o elimina banda, ¿sí? Pero la característica, si es K constante o M derivadas, va a depender justamente de esa gráfica, que es producto de desarrollar el modelo matemático a pleno, ¿sí?, y determinar la expresión matemática de la función de propagación. En la parte real, como es un complejo, a nivel de atenuación, o sea, a nivel de módulo y a nivel de fase. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia entre un K constante y un M derivada? El M derivada es una versión mejorada, tuneada, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que mantener constante la impedancia característica dentro de ese ancho de banda, cosa que no ocurría en el de K constante. En el K constante, recuerden que, ¿no? Y además, que los cortes sean más abruptos, ¿sí?, porque le metemos cerca de la frecuencia de corte superior e inferior,
una indeterminación, una asíntota vertical, donde la atenuación crece indefinidamente, es decir, que le da un corte abrupto a las señales, ¿sí? Y después la va atenuando de una manera más continua, pero ese corte abrupto marca ya una característica mejoradora de esta sección M constante. Los valores de M pueden variar entre 0 y 1, ¿sí? Valores positivos, y en función de ese valor voy a determinar una tolerancia, ¿sí? Que me marca los niveles de variación, ¿no? De la impedancia característica dentro de ese rango de frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Escucho preguntas, porque hoy me han hecho hablar, hoy me han hecho hablar mucho. Me hacen secar la boca. No hay preguntas. No, profe, se entiende la diferencia y lo único sería que después volvamos a ver el video y lo analicemos de nuevo, diré que lo volvamos a escuchar. Bien, tengan en cuenta entonces, para que puedan, tengan en cuenta en la diferencia, esto, que es un filtro de M derivada, ¿no? Fíjense que aparece estas asíntotas verticales, ¿no? En el filtro de M derivada, mientras que en el otro, en el de K constante, bueno, esta es la gráfica de la función de propagación del M derivado, ¿no? Fíjense cómo varía la fase en rojo y cómo varía la atenuación. Es curioso, la atenuación es 0 en el origen y hasta la frecuencia de corte superior e inferior, y de ahí crece indefinidamente. Podríamos decirle que le ponemos una asíntota vertical ahí nomás, a la par de la frecuencia de corte. ¿Sí? Y en la fase, lo que podemos decir que si bien la transición se da de menos pi a más pi, como lo hace el filtro de K constante, porque se basa en el filtro de K constante, pero después lo volvemos a 0, con lo cual es como si estuviéramos compensando esa transición de fase. Y lo cual es muy bueno. La pregunta sería, si ustedes tienen que diseñar un circuito, un filtro, ¿no? Determinado, ¿qué optarían? ¿Por K constante o por M derivada? Pregunta de examen. Y depende de qué es lo que nos pidan. Muy bien, Naim. Yo creo que ya lo voy a tener que aprobar con el solo hecho de presentarse, ¿no? Me viene respondiendo una detrás de otra, muy bien. Y claro, porque en alguno de en el dispositivo que finalmente le van a pedir, a lo mejor, a lo mejor no necesariamente el hecho de que le cambie la fase, ¿no? Porque hay una transición de fase va de menos pi a más pi, no le importa porque después a lo mejor la vuelve a invertir en el otro dispositivo y no tiene inconveniente. Y un filtro de M derivada es más elaborado, ¿sí? Tengo en cuenta ese factor y por ende cuando lo voy a diseñar, ¿sí? Voy a tener
se me va a incrementar un poco el costo, y no se justifica por el diseño del dispositivo final. ¿Me entienden? Entonces, acá siempre se utiliza, se optimiza el filtro a utilizar de acuerdo al dispositivo que le están pidiendo, de acuerdo a lo que ustedes le pidan. Es como cuando analizábamos la respuesta de la función de transferencia, si tenía que ser amortiguada, subamortiguado, sobreamortiguado, ¿cuál es mejor? No hay una mejor que otra, porque todo depende de la aplicación que le vamos a dar a ese circuito cuya función de transferencia nos marca ese comportamiento, ¿no? Para llegar al régimen. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, con esto tendrían que primero tener clase el miércoles, ¿no? El práctico, ¿sí? Ya están en condiciones de hacer todos los circuitos de teoría convencional de filtro. El filtro pasa abajo, pasa alto, pasa banda, elimina banda. Y de M derivadas también, porque lo único que va a cambiar es el M que le van a pedir, ¿no? Y por ende le pedirán la tolerancia y tienen la fórmula para. Además de las grabaciones y de las presentaciones, estos temas están muy bien desarrollados en el Puello. Recuerden que en el libro Puello está muy bien, ¿saben? Así que material de estudio para ver el desarrollo matemático lo tienen. No obstante, cualquier duda, me avisan. O me avisan por el grupo, o en la clase que viene, siempre que arrancamos la clase, planteen dudas. Siempre me quedan dudas a mí si realmente entendieron, porque son muy poquitas las preguntas que hacen. Pero bueno, por ahí me dejan tranquilos algunas respuestas donde veo que realmente lo han entendido. Así que, bueno. La clase que viene entramos con teoría moderna de filtro. Dentro de los filtros con elementos pasivos, vamos a ver aproximaciones. Vamos a trabajar con polinomios de función de transferencia, donde vamos a tener una mejor aproximación. La teoría moderna se basa en eso, en aproximaciones de Butterworth y de Chebyshev, son las más conocidas, donde vamos a trabajar matemáticamente para mejorar la función de propagación. ¿Está claro? Así que, por favor, traten de ver matemáticamente cómo es la función de propagación para que puedan seguir entendiendo, ¿no? Después la teoría moderna de filtro. ¿Alguna pregunta? No, profe, sin dudas. Vamos a detener la grabación.